Saludos a toda la gente que utiliza MATLAB para sus programas. En esta oportunidad vamos a utilizar MATLAB para crear una interfase. Muchos de ustedes en un video anterior donde se muestra la creación de vectores para poder construir una pirámide y un prisma, tal vez tengan la curiosidad de querer saber cómo es esta programación de la interfase. Bien, el día de hoy vamos a demostrar esta interfase y a la vez vamos a publicarlo en script, de forma tal que cada uno de los usuarios pueda ponerlo en su computadora, ejecutarlo y tener lo mismo que les vamos a mostrar en este momento. Vamos a abrir MATLAB. MATLAB está abriéndose en este momento. Y para esto debo adelantar que este proyecto está constituido de un programa principal y 5 funciones. La idea es que de estas 5 funciones, 3 de ellas puedan capturar información para poder visualizar vectores en 2 dimensiones, en 3 dimensiones y vectores posición. Para esto voy a traer desde ya la publicación que se va a hacer. Ustedes van a ser los privilegiados en ver que esto se va a publicar inmediatamente a la edición de este video. Vamos a tratar de precisamente la función vector 2D para crear vectores en 2 dimensiones, la función vector 3D para crear vectores en 3 dimensiones, la función vector 2D 3, función caja 3. Esto significa que esta función se utiliza para graficar vectores en 2D y que es utilizado en la interfase llamada caja 3. Así igual tenemos el vector 3D3, función caja 3, es decir, esta función sirve para capturar los valores y para poderlos graficar en un sistema 3D. Es un proyecto que tiene diferentes niveles, este sería el tercer nivel, y sirve para la función caja. Así igual tenemos para graficar vectores posición para la función caja 3, pero este vector de posición es para un sistema 2D. ¿Qué significa? Bueno, y luego las líneas de la caja de control, es decir, este es el que cuando se ejecuta, va a llamar a estas 5 funciones, las va a llamar en la medida que vayamos ejecutando cada uno de los comandos. Vamos a ver en el punto 7 cómo es la estructura de esta comunicación. Bien, si ustedes, vamos a pasar rápidamente todas las líneas de programación que están publicadas, y lo importante de esto es que, como les decía, el archivo principal se llama vector caja control. ¿Por qué? Porque esta es la interfase. Cuando yo ejecute este archivo, él va a depender de 3 funciones principales: vector posición función caja 3, vector 2D 3 función caja 3 y vector 3D función caja 3. Tan solo esta función va a graficar con esta función vector 2D, es decir, un vector creado en 2 dimensiones, mientras que estas que están en vector de 2 dimensiones y vector de 3 dimensiones, que no son vectores de posición. ¿Por qué? Porque debemos recordar que un vector de posición, su punto de origen es el centro de coordenadas, mientras que un vector cualquiera puede independientemente tener su punto de inicio en el centro de coordenadas o no. Bueno, estos 2 tipos de vectores se grafican con la función vector 3D. Vamos a la teoría, que es un vector de posición. Bueno, pues acá vamos a poner, esto es un vector de posición, donde en un sistema 2D
el punto inicial es el centro de coordenadas, igual que el vector en un sistema 3D, es el centro de coordenadas. Bien, explicado esto de forma tal que los usuarios puedan trabajarlo, acá por ejemplo vemos un ejemplo de vectores en el espacio, que no necesariamente su punto de origen es el centro de coordenadas, como ustedes podrán apreciar. Están en el espacio y su punto inicial no coincide con el centro de coordenadas. Bien, vamos a MATLAB. Para esto yo ya tengo seleccionado acá está mi programa principal, vector caja de control 5. ¿Por qué le he puesto 5? Bueno, pues porque como siempre les he manifestado, un proyecto va desde uno más sencillo hasta uno más complejo. Aquí pueden ver ustedes que este proyecto ha tenido que transitar desde un control 1, un control 2, un control 3, 4, el mismo 5A se subdivide en A y B y finalmente llega a la caja control 6, que es, bueno, es el más completo. Lo que vamos a hacer acá es mostrarle este último avance, que es vector caja control 5. Si ustedes aprecian acá, aquí está aperturado este archivo. Los otros 5 archivos son funciones. Una recomendación para todos aquellos que programen en MATLAB es que cuando pongan nombres a sus archivos, les recomiendo que todos aquellos programas que se ejecutan directamente desde el Command Window, desde esta ventana, el editor de texto, mediante la simulación, vamos a tomar acá y acá corremos la simulación. Eso significa que si yo lo corro directamente desde acá, el programa va a funcionar. Pero si es una función, ustedes podrán ver que la función no se ejecuta directamente desde acá. La función tiene que tener ciertas condicionantes. Y muchas veces tener archivos de MATLAB y no saberlos diferenciar, podemos con el tiempo caer y pensar que alguno de ellos se ejecuta directamente. Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver que este archivo que está en mayúscula a mí me indica de que es un archivo que se puede ejecutar directamente desde el editor de texto, mientras que los otros que están en minúscula son funciones y estas no siguen un tratamiento igual. Bien, vamos a MATLAB. Entonces vamos a indicar que este archivo principal, el vector caja control 5, tiene unos comentarios en su cabecera, en la cual ustedes cuando trabajan con este comando llamado UI control, van a tener alternativas para poderla programar. Es decir, si yo doy acá en el command window help UI control y le doy enter, entonces voy a poder visualizar todas las bondades de este comando. ¿Y qué me dice? Me dice que sirve para crear una interfase de control, precisamente lo que queremos mostrar en este video. Tiene su denominación principal y algunas propiedades adicionales que podemos irlos trabajando posteriormente. Eso es lo que tenemos en la cabecera de este programa, las definiciones de cada una de estas alternativas que van condicionando al comando UI control. Bien, además de esto, bueno, ustedes podrán apreciar, este vector caja de control es el que me arroja toda esta ventana que está acá, donde podemos ver tres principales líneas. Unas son cajas de teclas de ejecución, otras son cajas para ingresar el valor de los pares ordenados o tríos ordenados para cada tipo de vector, ya sean estos bidimensionales o tridimensionales. Bien, entonces precisamente en MATLAB lo que vamos a explicar algo de esto.
Acá lo que hacemos es declarar primero una variable A para que en esta se guarde en una figura un color determinado y esa figura va a estar en una posición determinada. Su nombre va a ser figura 1, ¿ya? Y un título para esta ventana va a ser gráfico de vectores, bueno, y el autor pues, de esta interfase. Luego de esto, vemos que hacemos que una variable b igualamos a este comando uicontrol y le damos las diferentes alternativas para cada componente de este comando. Por ejemplo, el parent, que es el nombre, va a estar de acuerdo a la variable A que fue declarada aquí. Unidades, las unidades van a estar en forma normalizada. Background es el color, que en este caso 0 significa que está desactivado, nos va a dar un determinado tipo de color. Position es la posición que va a tener esta variable que estoy declarando y que es un marco negro, ¿ya? Este marco negro va a estar ubicado en estas coordenadas, ¿ya? Luego, el estilo de ese marco negro va a ser un tipo frame. Y entonces, este marco negro debe tener un nombre para MATLAB. Entonces, tag me indica que el nombre va a ser marco externo caja de retículo. Si ustedes van a seguir esta programación, pueden identificar esto cambiándole pequeños valores a esta línea de programación, y así podrán identificar qué es lo que hace esta línea de programación. Bien, esta línea de programación me sirve para habilitar el marco del título de las cajas de control, ¿ven? Que está en la columna izquierda. La columna izquierda entonces es esta que está acá, ¿ven? Esta que está acá. Bien, luego seguimos con habilitación de ese título. ¿Cuál es el título? Dice cajas, teclas, ejecución, gráfico, vectores. Vamos a ver. Cajas, teclas, ejecución, gráfico, vectores con funciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, y así sucesivamente, cada línea habilitada que sigue a un bloque me está indicando qué es lo que hace. En este caso, toda esta línea que está acá lo que me hace es habilitar el título de las teclas de control de la columna izquierda para el gráfico de vectores, que acá lo que me hace es decir, por ejemplo, voy a llamar a la función vector posición fun caja 3, ¿cierto? Que es vector posición fun caja 3, es esta función, ¿lo ven? Esta función que está acá, si yo doy clic, acá va a tener una variable k. Esa variable k es la que se va a capturar cuando yo le dé clic a cada una de estas teclas de ejecución. Estas son comandos. Estos comandos son cada uno de estos que se encuentran en este lado. Bien, entonces si yo le doy al primer comando, él va a llamar a esta función y le va a decir que le envía este valor. Al enviarle este valor, si yo sigo a esta función, el valor que captura va a ser 1. Y si el valor que captura va a ser 1, entonces me va a condicionar a que yo he elegido graficar un solo vector. De igual forma, si es que le doy a esta última alternativa, en la cual ustedes pueden ver está encerrado el número 6, eso significa de que en mi función, cuando el valor sea 6, entonces la condición que yo he elegido es graficar 6 vectores de posición. Bien, eso es con respecto a los vectores de posición. Ahora, los vectores 2D, acá lo pueden ver, los vectores 2D
me están llamando a la función vector 2D, o sea, un vector de 2 dimensiones, en 2 dimensiones, que es el tercer proyecto, para una función caja de ese tercer proyecto. Ustedes pueden ver acá que este tiene 6 alternativas, nada más. ¿Qué significa esto? Que cuando yo dé clic a este comando denominado vector 2D, es decir, esta exposición, acá está vector 2D, tiene 6 menús, 6 comandos para poder seleccionar el número de vectores que yo deseo graficar en este sistema tridimensional o bidimensional. Bien, ahora igual, si yo le doy a la alternativa 6, ¿qué significa esto? Significa que la función vector 2D3, que es esta que está acá, él va a tener una variable llamada action. Entonces, esta variable action va a estar condicionada a qué comando es el que yo dé clic. Si yo doy, vuelvo a repetir, si yo doy clic a este comando, entonces le estaré diciendo a esta función que va a tener que grabar ¿cuántos vectores? Sería en este caso 6 vectores, ¿ven? Entonces, en el caso de que action sea 6, la condición es que yo he decidido graficar 6 vectores en un sistema bidimensional. Ojo, no son vectores de posición. ¿Por qué? Porque estos deben tener un punto inicial y un punto final, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo he decidido grabar 6 vectores, después de hacer todo el procedimiento en la función, ¿qué significa? Que xhandle va a tomar el valor de x1 de la caja donde se ingresa ese valor. Este valor se ingresa en una caja llamada x1 text. Ese valor que se captura acá, luego x1 dentro de la función lo captura y entonces así sea el valor 5, 6, 7 o cualquiera sea el valor, x1 va a capturar ese valor. Y1 va a capturar su respectivo valor, X2, Y2, X3, Y3. Acá no hay Z3, no hay la variable Z porque recuerden que es un sistema bidimensional, 2 dimensiones. Por lo tanto, Z no tiene cabida en este lado. Entonces aquí está el punto inicial, el punto final del primer vector, el punto inicial, el punto final del segundo vector y luego aquí establecemos las coordenadas del primer vector respecto al eje de coordenadas. Aquí establecemos unos valores de longitud. ¿Para qué? Para luego estos valores de longitud utilizarlo en unas condicionantes que puedan darle al eje bidimensional una distancia apropiada como para poder visualizar todos los vectores en forma íntegra, porque si no hago esto, puede haber algún vector que se salga de la escala y no va a estar bien graficado. Para evitar eso es que declaramos las longitudes y esas longitudes se condicionan ¿para qué? Para poder establecer que B tenga una determinada longitud, vuelvo a repetir, de acuerdo a los valores de longitud de cada uno de los vectores. Bien, y acá pueden ver ustedes que yo utilizo la función vector 3D. Esa función vector 3D tiene un punto inicial, tiene un punto final, se grafica en color rojo y este es su grosor. Acá graficamos nuevamente con la misma función, graficamos el vector Q con su punto inicial, punto final en color verde y un grosor de 1. Y así sucesivamente. Entonces, esta función vector 3D, ustedes la pueden ver acá. Y, por ejemplo, aquí me dice que si yo pusiera esta función de esta forma, bidimensional, ¿cierto? Vamos a darle este valor bidimensional, copiamos. Esto lo escribimos en el command window y le damos enter.
No me ha aceptado, ¿por qué? Porque tengo que... porque estoy acá pues en la función, en la función de acá. Entonces, indefinida función, ¿no? Ya. Lo que sucede es lo siguiente, a ver. Como yo estoy trabajando no con la raíz de MATLAB, sino con la raíz de mi directorio de proyectos, este directorio no está reconocido por MATLAB. Por lo tanto, para que MATLAB reconozca a esta función como parte de las líneas de MATLAB, yo tengo que decirle a MATLAB que reconozca esta dirección. Entonces yo lo que hago es darle, correr esta función, me va a decir que agregue esto a la raíz, lo agrego y me va a arrojar un error. Claro, me tiene que arrojar un error porque es una función y una función no se puede ejecutar desde acá, como les decía. Pero el hecho es de que MATLAB ya reconoció esta función como parte de su programa. Ahora sí, vamos a pegar lo que habíamos solicitado acá, le damos Enter y ya ven ustedes, aparece un vector con el grosor de 2/10 en un sistema bidimensional. ¿Esto por qué? Porque la función yo la he ejecutado directamente desde el command window, que le he dicho que tiene que graficar con este vector 3D. ¿Qué cosa tiene que graficar? Un vector bidimensional de su punto inicial, su punto final, color rojo y un grosor de 10. Así como esta función vector 3D, yo puedo graficar un vector 2D, así yo también puedo graficar un vector 3D. Para esto voy a copiar estas líneas que están acá en el comentario y me voy al command window, pegamos esta línea, vamos a darle un grosor más ligero, que sea 5, damos Enter y ustedes pueden apreciar de que, lo que pasa es que aquí no eliminé esto, voy a cerrar esto que está acá, vamos a darle nuevamente 3D, aquí no, aquí vuelve a ser el sistema bidimensional, tengo que coger el sistema tridimensional, el vector tridimensional que es el superior, este que está aquí. Bien, le damos copiar, me voy al command window, voy a borrar esto, voy a reemplazarlo, pegamos, le damos, que dije que iba a dar un grosor de 5, le doy Enter y ahí está el vector en forma tridimensional, ¿ven? Lo pueden ver ustedes, es un vector que está en el espacio. ¿Por qué? Porque su punto de origen no es el centro de coordenadas cartesianas. Bien, entonces así se entiende pues esta interfase. Bien, finalmente para estudiar la línea, acá esa es la zona de habilitación de la caja de control para el ingreso de las coordenadas de cada vector. ¿Qué significa esto? Que en esta posición que está acá, yo voy a, lo que ingrese al título caja izquierda, comando vector posición, se va a llamar X1. Acá se va a llamar Y1, acá se va a llamar Z1. O sea, el valor que yo ingrese, el valor numérico que yo ingrese, va a adoptar la variable X1. Y eso va de la mano pues con lo que yo había indicado en las funciones. Recuerden ustedes que en las funciones, por ejemplo acá, xhandle es una variable en la cual hace la lectura de esa caja de texto, ¿no? Luego eso que ha leído lo captura y lo graba en la variable x1, de forma tal que esta x1 adopta un valor numérico, y ese valor numérico es el que finalmente va a definir, vuelvo a repetir, el punto inicial, el punto final de cada vector, Bien, vamos a la simulación. Vamos a poner CLC para borrar
todo lo que tenemos. Y no tenemos nada en el workspace, menos mal. Nos vamos al vector control caja 5. Damos correr el proyecto, me lo ha corrido directamente. Y ya pueden ver ustedes el menú creado, ¿cierto? De forma tal que aquí tengo las cajas de clase de ejecución. ¿Para qué? Para graficar vectores de posición en 2 dimensiones. Para graficar vectores que no necesariamente tienen que ser vectores de posición en un sistema 2D. E igual para poder graficar no necesariamente vectores de posición en un sistema 3D. Acá ustedes pueden apreciar de que el primer vector, si es que fuera 3D, acá tiene sus tres cajas donde se puede ingresar su primer trío ordenado del punto inicial, el segundo trío ordenado, que es el punto final, y el segundo vector, el tercer vector, el cuarto vector, el quinto vector, el sexto vector, el séptimo, y así hasta el noveno vector. Bien, acá por ejemplo ustedes pueden ver que acá le falta la letra 3D. Vamos a ver cómo se puede corregir eso en este momento. Entonces, esta es la caja de texto donde se ingresan los datos, ¿cierto? Entonces, si yo me voy a vector caja de control, tengo que irme a la zona donde habilito la caja de control. Esta no es, tiene que ser donde se ingresa. A ver, sí, habilito la caja de control para el ingreso de coordenadas. Sí, esta que está acá es el 2, si más no, el 3, si más no he recordado, porque título, acá está, título vector 2, posición, título vector 3, título vector 4, acá está, ¿ve? Segundo vector 3D, tercer vector 3D, primer vector 3D, cuarto vector, segundo vector. Vamos a simular esto. Es segundo vector. Ah, ya. Lo que pasa es que aquí sí está indicado, sino que acá, como está muy cerca estas etiquetas, están tapando la denominación 3D. Pero de que está el segundo vector 3D, ustedes pueden ver acá que aquí sí está escrito vector 3D, ¿ya? En esta línea, segundo vector 3D. Bien, bueno, vamos a poner a andar esta interfase. Vamos a dar, primero vamos a indicar un vector, un sistema tridimensional. Vamos a dar valores, cualquier tipo de valores. Ya, vamos a llenar estas tablas con diferentes valores arbitrarios para poder demostrar que tenemos la posibilidad de graficar hasta 3 tipos de vectores. ¿Ya? Así seguimos avanzando. Ustedes pueden apreciar acá que no hay un orden establecido. Si ustedes llegaran a tener coordenadas de algún tipo de figura en el espacio y quisieran graficar, bueno, pues lo único que tendrían que hacer es ingresar esos valores a esta tabla y al final podrían visualizar la figura geométrica en el espacio que ustedes deseen. Bien, he llenado los valores en forma aleatoria de este sistema tridimensional. Si yo quisiera ver el primer vector, voy a dar clic en el primer vector y automáticamente, ven, me aparece un vector en el espacio. Pero como yo tengo 9 valores que he ingresado para 9 vectores, es decir, he ingresado un punto inicial, un punto final, para un primer vector, vamos a graficar los 9 vectores. Ahí están los 9 vectores. Ustedes pueden apreciar acá que
no hay un orden. Los vectores están definitivamente en el espacio, ¿no? Están en el espacio y no, pues no son vectores de posición, ¿ya? Bien, acá lo bueno que también se le ha agregado es este comando, limpiar, de forma tal que yo puedo pues eliminar esos vectores y dejar de verlos. Ahí lo pueden ver. Vamos ahora a considerar los vectores en un sistema 2D. Para esto les había mencionado que el valor z tiene que ser 0, ¿cierto? Porque en un sistema bidimensional z no se considera. Bien, si yo grafico el primer vector, ahí está el vector en un sistema bidimensional. Grafico dos vectores, ahí está el segundo vector en ese sistema bidimensional. Así pues, si grafico los 6 sensores, ahí están los 6 vectores, ahí están los 6 vectores en un sistema bidimensional. Bien, puedo borrar estos vectores. Y ahora pues recuerden ustedes que para el vector posición habíamos mencionado que el punto inicial es el sistema de coordenadas cartesianas, ¿cierto? Entonces todos los pares ordenados que son impar deben estar en 0, porque se asume que son los puntos iniciales del sistema de vectores de posición. Son 6 vectores de posición. Acá estamos en el quinto, vamos al sexto y el séptimo, octavo y noveno no los he habilitado por un tema de tiempo y por un tema también de que entre acá en esta ventana. Vamos a ver el primer vector de posición. Ahí está el primer vector de posición. ¿Lo pueden ver? Aquí está el eje Y y X, eje X y eje Y, punto inicial 0, 0, y ese es el primer vector de posición. El segundo vector de posición, ahí está encima. El tercer vector de posición está a un lado. El cuarto vector de posición, aquí es 0, 0, 0, 7, ¿no? Vamos a ver el quinto, ¿ya? Ah, no, lo que pasa es que he ejecutado el 2D, el quinto vector de posición. Vamos a ver, ahí está el segundo, el quinto. ¿Ya? Bueno, el quinto vector de posición es 0, 7. Vamos a cambiar este valor por 3 y acá el cuarto por 3. Vamos a ver. Ahí están, ¿ven? Entonces aquí podemos apreciar que los vectores están casi montados, ¿no? Bueno, están montados, ¿no? Y así pues, con esto vamos a limpiar esta caja. Con esto pues lo que podemos demostrar es que esta interfase ha sido creada exclusivamente para graficar 3 tipos de vectores. También podríamos haber considerado vectores de posición en un sistema 3D, pero esto lo podemos hacer directamente acá, tan solo considerando los puntos iniciales del vector en 0. De forma tal que si yo le doy un valor acá, digamos 3, un 2, por acá le damos un 3, por aquí le doy un 5, por acá le damos un menos 7. Estoy en el quinto vector, vamos a graficar los 5 vectores. Un sistema 3D, ahí ustedes pueden ver que en un sistema tridimensional todos los vectores salen de un punto y ese punto es el centro de coordenadas cartesianas del sistema tridimensional. Por eso es que no consideré necesario poner un menú para vectores 3D, vectores de posición en un sistema tridimensional. Limpiamos este sistema y bueno,
no me queda más que agradecer a todas las personas que siguen este canal y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.